Esa es su esposa. En una reunión de lo que eran de la misma localidad de Carhuaz, en una reunión, así se conocía, una reunión social de los paisanos, se puede decir, de la ciudad de Carhuaz. ¿Cómo fue su vida? Él era un hombre absolutamente bondadoso, muy noble. Nosotras, sus hijas mayores, éramos 3 hijas. Podemos garantizar, dar fe, que él era el hombre, el padre más bueno, más correcto. Nunca lo vimos, jamás, tomando licor. Nunca habló una lisura. Jamás en la vida habló una lisura, por mínima que sea. Sus expresiones siempre eran muy correctas y dándose más a la bondad, más a perdonar, a apoyar, a cuidar. No era ese padre, por decir, pues, que corrige, que le tienen miedo, temor. Al contrario, si teníamos alguna dificultad, él estaba ahí, atendiéndonos, escuchándonos. Siempre había una salida para nosotros cuando estábamos junto a él. Siempre había esa esperanza de que todo se iba a mejorar, se iba a arreglar. Y no solamente nosotros, sus hijas, sino la población. Las personas que lo conocían venían a pedirle que les ayude, que interceda por él ante la municipalidad o ante cualquier litigio o compromiso que tuvieran que les parecía difícil. Y él estaba ahí siempre, servicial. ¿En qué les apoyo? ¿En qué les sirvo? Esa era su palabra. ¿En qué les puedo servir? Siempre atento para ayudar a los demás. Y aparte, hay muchas anécdotas de su vida de servicio. Acá al frente de este local hay un parque ahora. Antes era un proyecto de parque donde solamente había tierra. Y la gente, a veces donde ve un pampón, porque era una pampa, echaba basura. Y se había convertido pues en un lugar feo, desagradable. Pero él hizo una campaña, él, de su propia iniciativa, de conciencia a toda la población. Reunió a los vecinos de por acá y con el dinero recaudado por él mismo y por otros vecinos, se comenzó a hacer primero el proyecto del parque con un plano, con personas que luego vinieron a ejecutar el proyecto, luego a poner las plantas y a cuidar que la gente no siga echando basura, porque ya se había hecho costumbre, a cuidar a una brigada de personas que cuiden. De esa manera, esa zona se hermoseó con un parque. También la iglesia, nuestra iglesia Virgen Niña, la parroquia, era una capilla muy pequeña. La población cada vez era más numerosa. En esas épocas, él ya tenía un cargo en la Asociación de Propietarios de Ciudad Campo. Y también a él le gustaba mover a la gente para que todos puedan hacer un bien en favor de su comunidad. En este caso, se cambió esta pequeña capilla mediante actividades como polladas, rifas, etc. Y se logró poner la primera piedra a la iglesia, a la parroquia que es ahora. Él fue, se puede decir, el fundador de esta nueva parroquia. Hizo muchas obras en bien de nuestra comunidad. Nuestra posta médica, el Centro de Salud de Ciudad de Campo, en esa época también no contaba, por decir, un laboratorio. Cuando una persona está enferma, lo primero que hacen es sacarle muestras de sangre, examinarlo mediante unas pruebas de laboratorio. Y estas personas tenían que irse a otros lugares para que puedan hacer los análisis completos. Pero él también
pendiente de todo lo que sucedía en su comunidad, sin haber necesidad de ser alcalde ni nada por el estilo. Igualmente hizo actividades y dotó que nuestra Costa América pudiera tener un laboratorio y la gente pudiera tener más comodidad y facilidad en su atención médica. Igualmente en nuestra comisaría, que era una comisaría muy pequeña también. Les hablo de 50 años atrás, 40 años atrás. Se remodeló la comisaría, ayudando, apoyando en todo lo que se podía. Y así la pavimentación de pistas, de veredas, siempre al tanto de que haya una urbanización pues saludable para toda la población. La gente lo quería mucho, lo apreciaba, porque siempre estaba viendo por el bien de la comunidad. ¿Cuándo murió y en dónde? Él murió aquí, en la ciudad de Lima, en su casa, en su camita. Estuvo antes, previo a su muerte, unos 5 años anteriores, le dieron un cargo importante, fue subprefecto en la provincia donde él nació, de Carhuaz. También allí hizo obras muy, muy buenas. Toda la gente lo quería. Por eso decíamos nosotros, es un santo, porque siempre donde iba hacía obras buenas. Él, como tenía el colegio, me deja a mí el colegio. Y yo de acá también le mandaba su sueldo a él, a pesar que él era el subprefecto. Porque, ¿saben lo que hacía él? Allá en la zona de la sierra, hay gente que vive en las alturas, en los poblados, pues, de gente muy, muy pobre. Él ayudaba, daba, ponía, hacía lo que podía. La persona que venía a buscar justicia, él lo atendía, lo ayudaba, lo movilizaba. Inclusive, le daba algo de dinero, anda para que tengas, desde qué hora estás, desde cuándo estás, para que almuerces, para que comas, para tu pasaje. Era un hombre absolutamente bueno y generoso. En esas épocas, en el año del 85 al 90, hubo acá en el Perú la efervescencia del terrorismo. El terrorismo pues buscaba a las autoridades y le dan una oportunidad también. Lo detuvieron a nuestro director fundador, que era en esa época su prefecto, al juez, al fiscal, a personas pues, al alcalde, personas que tenían que ver con el gobierno, se puede decir. Y los ejecutaron. Pero antes de eso, tuvieron que ser amarrados a unos palos y pasar la noche entera a la intemperie, porque fueron secuestrados de sus lugares donde ellos vivían o de su trabajo. Y eso pasó también con nuestro director fundador. Fue amarrado, igual que los otros, y pasó su cuerpo a la intemperie de la noche. Al día siguiente, cuando fueron juzgados, fueron ajusticiados, o sea, los mataron a otros. Pero a él no lo tocaron, porque todos lo conocían, lo reconocían, porque fueron juzgados así en forma, pues, en un parque para todos, que sepan quién es, qué ha hecho, sí, me ha hecho esto, me ha robado, me ha tratado mal, ha hecho tales cosas, y cada uno en su momento fueron, puede decirse, juzgados, entre comillas. Pero a nuestro querido director fundador, Manuel Polo Cadillo, nadie fue capaz de decirle, me hizo esto o el otro. Al contrario. Entonces lo dejaron, lo soltaron a él. Pero él
por la intemperie que pasó, no quedó bien. Le dio una neumonía de la cual no se llegó a curar. No se llegó a curar porque él, en las épocas de maestro que tuvo toda su vida dedicado a la educación, en esa época se trabajaba con tiza. Ahora ya se usa el plumón. Pero ese polvo, el polvillo de la tiza, se le fue pegando en los pulmones tan poquitito, de poco en poco, de manera que cuando le dio la neumonía y le revisan los pulmones, tenía fibrosis pulmonar debido al polvo de las tizas. Eso quiere decir que esa enfermedad que le dio, nos dio a conocer que él había tenido ya una fibrosis, que era pues una enfermedad de trabajadores, en ese caso propias de su oficio, en ese caso él por utilizar la tiza, ¿no? Y bueno, ya no se llegó a curar. Sí, todo el tiempo que estuvo convaleciente, mal, hasta que murió a los 72 años. Todavía estaba, se puede decir, joven, porque tenía una mente muy lúcida, sino que ya pues le ganó la enfermedad, ¿no? Dejándonos a todos. Bueno, una pena, pero también una gran alegría de saber que hemos sido sus hijas, sus hijos, y en toda la gente que lo conoció, ese gran cariño, esa gratitud por la persona que fue él, ¿no? Siempre servir, y es un ejemplo para nosotros. Y nosotros a la vez lo transmitimos a ustedes. Siempre amar, servir, ayudar a todos los que podamos. Esa es nuestra consigna. Y prepararnos para eso. Prepararnos para que un día podamos nosotros ser como nuestros directores, personas amadas, personas buenas, que contribuyeron en sus vidas a hacer lo mejor posible la vida de los demás. Porque amar es servir. Amar es servir.